Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montoneros. Bueno, aparentemente el tablero de América Latina se sigue moviendo. Bueno, hemos tenido hace unos días un choque explícito frontal entre el presidente Javier Milei y la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro. Y eso tiene que ver con el autoritarismo, las medidas contra la oposición que ha asumido la dictadura de Venezuela. Prácticamente está organizando un proceso electoral sin permitirle a la oposición participar plenamente. En segundo lugar, han comenzado persecuciones abiertas de periodistas, hasta de influencers de las redes sociales. Y bueno, hubo una búsqueda de asilo en la embajada argentina, se cortó la luz eléctrica y el presidente Milei incluso envió efectivo de seguridad a la embajada argentina en Caracas. Pero por otro lado, el endurecimiento de la dictadura venezolana frente a la oposición venezolana, frente a la lideresa Corina Machado, que abrumadoramente aplasta en las encuestas a Maduro, también ha conllevado a un aparente roce entre Maduro y Petro. Maduro dijo que había una izquierda cobarde y Petro respondió que nunca la izquierda es cobarde. Y finalmente, como para presentar este mosaico de América Latina y sobre todo de los rostros o de los colores que pretende asumir la izquierda bolivariana, en Bolivia, Evo Morales ha solicitado primarias para definir el candidato del MAS con el presidente Arce, la candidatura del MAS con el presidente Arce. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia, exministro de Bolivia y un permanente defensor de las libertades en América Latina, permanente opositor a la dictadura cubana, a las dictaduras cubana y venezolana. Un hombre que siempre está luchando por la libertad de nuestra región. Buenas tardes, señor Berzaín. Gracias por la conversación. Mucho gusto, señor Ponce. Un saludo a usted y a toda su audiencia en el Perú y en las Américas. Bueno, lo primero que le preguntaría es, ¿la dictadura venezolana se endurece más o es parte ya de un repertorio conocido? La oposición a que, digamos, la señora Corina Machado, respaldada por las encuestas que le daban un triunfo abrumador, se decidió a participar, le impiden participar, se impide participar a otra candidata. ¿Qué está pasando en Venezuela, señor Sánchez Versailles? Todo en las Américas se mueve en un marco de referencia. Y el marco de referencia del siglo XXI es primero que la dictadura de Cuba se ha expandido y ha establecido su sistema en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hay 4 dictaduras que son del socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Hay además de esas 4 dictaduras, 4 gobiernos que deben la presidencia en democracia al sistema dictatorial y que se llaman gobiernos paradictatoriales, o sea, al servicio de las dictaduras, que son López Obrador en México, Petro en Colombia, Lula en el Brasil y Boric en Chile. En ese escenario, la confrontación central, en todo momento, en todo tema, con cualquier motivo, en las Américas es la confrontación de las dictaduras que violan los derechos humanos, concentran el poder y detentan el poder por medio del terrorismo de Estado, detentan el poder indefinidamente, en contra del sistema de las democracias que funcionan en base al respeto a la libertad, a los derechos humanos, la alternancia en el poder, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho. Entonces, en base a ese marco de referencia que le está demostrando la expansión de las dictaduras, el sistema dictatorial y la ausencia de Estado de Derecho y de respeto a normas específicas en los sistemas dictatoriales, es que podemos analizar los 3 escenarios que usted ha planteado. Ahora, permítame preguntarle sobre Venezuela. Esta puesta en escena de un aparente proceso electoral, ¿no? La señora Corina Machado aparece en las encuestas, pero aplastando a Maduro. Maduro 8, 9%, la señora Corina Machado más de 60% de intención de voto. Es imposible que eso
se pueda incluso manipular. Pero la señora Corina Machado es impedida de participar, se impide de participar el segundo candidato, y ahora hay una novedad. Los ataques a la prensa, que son permanentes en Venezuela, incluso se orientan contra los influencers, contra las redes sociales. ¿Cómo Mire, describiría? en el marco de referencia que le he señalado al introducir esta entrevista, en las Américas hay dictaduras con gobiernos paradictatoriales y democracias, y Venezuela es una dictadura. Y las dictaduras del socialismo del siglo XXI, lo que tratan de hacer permanentemente para legalizarse y legitimarse es mostrar que tienen respaldo popular. Y para eso se ha creado una figura que yo he definido como la de dictadura electoralista. ¿Qué es la dictadura electoralista? Son los gobiernos dictatoriales en los cuales la gente vota pero no elige. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cuba hacen votaciones con partido único y han convertido al dictador Díaz-Canel en presidente. Es imposible. En Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, en vez de tener partido único, tienen candidato único al que imponen, destrozando toda posibilidad de que haya un candidato de oposición que les gane. Y lo que están haciendo en Venezuela hoy día es repetir lo que ya han hecho el 2020 en Bolivia, el 2021 en Nicaragua y lo que han hecho antes en la anterior elección, hace 5 años también en la propia Venezuela. ¿En qué consiste eso? Primero, en poner un dictador que va a ser reelecto, entre comillas, como candidato. Segundo, en inhabilitar a los candidatos de la oposición verdadera, creando al propio tiempo una oposición funcional. ¿Qué es la diferencia entre la oposición verdadera y la oposición funcional? Es que la oposición verdadera quiere el poder, quiere desplazar a la dictadura y recuperar la democracia. Pero la oposición funcional, que es otro concepto que aporto a la politología para la discusión del fenómeno en las Américas, la oposición funcional es la oposición de mentira, la que simula ser oposición, que no tiene interés de tomar el poder y que simplemente actúa para legalizar o legitimar a la dictadura dándole figura de pseudodemocracia. En ese escenario, lo segundo que hacen es inhabilitar a los candidatos y lo hacen de 3 maneras. Como están haciendo ahora con María Corina Machado, con disposiciones delictivas que violentan cualquier posibilidad de defensa, los inhabilitan administrativa o jurídica o judicialmente. La segunda forma es mediante la toma de presos y el exilio. Lo hicieron el 2021 con toda claridad en Nicaragua, metieron presos a todos los candidatos y después los exiliaron. Lo hicieron también el 2020 en Bolivia. Y la tercera manera es matándolos. Lo han hecho el año pasado en el Ecuador, asesinando a Fernando Villavicencio, que si no hubiera sido muerto, estaría hoy el presidente en el Ecuador. Entonces, primero, ponen su candidato dictatorial. Segundo, inhabilitan a los opositores de verdad. Tercero, hacen participar a candidatos funcionales. Hoy día Maduro tiene 12 candidatos. Nadie ha sido puesto en la lista de candidatos de Venezuela, sino por decisión de la dictadura. Lo mismo que pasó el 2021 en Nicaragua, el 2020 en Bolivia. Y en cuarto lugar, es que llevan adelante con el nombre de proceso electoral un verdadero proceso de delitos, un proceso delictivo, que va a terminar con la elección, entre comillas, de un indeseable, fraguando y falsificando todo el sistema de votación. En Bolivia hicieron ganar en primera vuelta a Arce Catacora, que no tenía ninguna posibilidad, no llegaba a un tercio de apoyo. El 2020. El 2021 en Nicaragua, con el repudio del 80% de la población, apareció ganando Ortega y Murillo con 75% de apoyo. Y ahora un personaje que debería ser el único inhabilitado en Venezuela, que es Nicolás Maduro, y debería estar inhabilitado primero porque tiene orden de captura internacional con $15 millones de recompensa por el sistema internacional de antinarcóticos, porque está señalado, acusado y es reo por de delitos de narcotráfico. Segundo, debería estar inhabilitado porque está en proceso de acusación a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y tercero, debería estar inhabilitado porque es un probado violador y torturador de los derechos humanos en Venezuela. Pero es el único habilitado que se ha escogido 12 candidatos y que para cerrar este proceso delictivo que llaman proceso electoral,
va a terminar ganando la elección cuando hoy día, como usted lo ha dicho, tiene menos del 12% de apoyo popular, ha inhabilitado a María Corina Machado, que es la candidata que supera el 60%, y entre los 12 candidatos que él ha escogido para que sean sus candidatos funcionales no suman el 20%. O Ahora, sea, esto se llama dictadura electoralista. Lo que vive hoy día Venezuela es la repetición de un conjunto de delitos que comete bajo terrorismo de Estado el sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, en toda la región, en todas sus dictaduras, Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que hoy día repite en Venezuela. ahora, la novedad en América Latina con respecto a las dictaduras es la presencia del gobierno de Javier Milei, un gobierno democrático, institucional, abiertamente defensor de Occidente y las libertades. Y bueno, acaba de tener un choque frontal con Maduro por eh, un grupo de opositores se refugió en la embajada argentina pidiendo asilo, se cortó la energía eléctrica de la embajada y bueno, hubo un choque No, incluso. no se cortó, le cortaron. La dictadura eh, le cortó la corriente bueno, eléctrica a la embajada que tiene inmunidad territorial y eso es un acto de exactamente. agresión. Entonces, esa situación ha producido obviamente un choque de un presidente democrático como es Milei, pero hay otros más. El presidente del Uruguay ha estado permanentemente reclamando, el presidente de Costa Rica. Hay presidentes, le quiero decir que hay 34, 35 países en las Américas, y de los 35 países, 4 son dictaduras y 4 son gobiernos paradictatoriales. El resto, que son 27 países, son democráticos. O sea, de esos 27 países, el más notable en este momento, por su fuerza y su vigor, es el del presidente Milei, que además fue escogido por los perseguidos miembros de la campaña electoral de María Corina Machado para refugiarse en su embajada. Y en esa embajada, la dictadura violó primero el principio de extraterritorialidad, de soberanía, porque esa embajada es territorio soberano de la Argentina, cortándoles la luz. Y lo segundo que hizo, violando las convenciones de Viena respecto al sistema diplomático internacional, al derecho de la diplomacia internacional, que es de obligación mundial, fue poner en riesgo tanto la integridad de los diplomáticos argentinos en Venezuela como de sus huéspedes. Y eso generó un choque, obviamente, en el que Milei tiene toda la razón y que sirve simplemente para demostrar el terrorismo de Estado que inclusive por medio de delitos sucesivos, las dictaduras como la de Maduro están dispuestos a cometer en contra de países democráticos, porque eso ya no son delitos solamente contra las personas, es un acto de agresión que si la Argentina y Venezuela fueran países fronterizos hubiera podido generar inclusive un casus belli. Ahora, señor Sánchez Berzaín, pero por otro lado ha surgido algo muy curioso en las Américas, una aparente fricción entre Maduro y Petro. Bueno, Petro aparentemente criticó la exclusión de María Corina de Machado del proceso electoral y dijo, yo critico esto porque también esto no debe permitirse en el Perú, perdón, en Colombia, dijo, en Colombia, algo de eso dijo, y bueno, Maduro dijo que había una izquierda cobarde, y Petro le respondió que la izquierda nunca era cobarde. Eso es más o menos lo que dijo, lo que sucedió. ¿Qué significa esto? ¿Esto es Mire, una puesta en escena o es algo real? eso es un show-off, es una puesta en escena porque primero, tanto Maduro como Petro tienen jefe y el jefe está en Cuba. Los dos dependen de la jefatura del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que es la dictadura cubana. Y para eso solo hay que ver quién sostiene y quién opera todas las estrategias de la dictadura de Venezuela y quién ha puesto en el poder y sostiene a Petro. El mayor esfuerzo de Petro es su condescendencia con la dictadura cubana, porque como gobierno paradictatorial es un dependiente. Entonces, Petro ha decidido, de alguna manera, atenuar la pésima imagen que tiene, porque está cayendo en las encuestas y en el respaldo popular de Colombia de manera terrible. Creo que anda ahora por el orden de alrededor del 20% de respaldo popular y 60 o 70% de rechazo. Hacer esa declaración en la que los dos están equivocados, porque Maduro y Petro cuando hablan de izquierda
no están hablando de algo en lo que ellos militen, ellos son crimen organizado, son delincuencia organizada transnacional que se han apoderado de las banderas de una extinta izquierda que fue derrotada con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la Unión Soviética, y que ellos utilizan ahora con complacencia, habiendo creado el socialismo del siglo XXI, del que son satélites, porque de nuevo el jefe es Cuba. O sea, no hay que escuchar ese tipo de ayornamientos de la realidad objetiva que se trata de hacer, porque en los hechos no se presenta nada. Si Petro de verdad quisiera criticar y quisiera generar un cambio respecto a lo que es el tema de el abuso de la dictadura y la simulación de este proceso delictivo con nombre de proceso electoral en Venezuela, podía tomar medidas, pero medida ninguna, simples declaraciones que son puestas en escena. Ahora, señor Sánchez Berzaín, ese mismo criterio sobre una eventual puesta en escena se puede aplicar a las críticas de Boric. Boric suele criticar a la dictadura de Venezuela. ¿Usted podría afirmar algo así también con respecto Pero no a... se mete nunca con la dictadura de Cuba. Boric ha criticado a veces a Venezuela, a veces ha criticado a la de Nicaragua, no se mete con la de Bolivia, que le ha intervenido incluso su proceso de consulta constitucional, tratando de imponer en el anterior referéndum el Estado plurinacional. Boric ha tenido como principales asesores para la supuesta reforma constitucional de Chile a la gente de Bolivia, García Linera y otros, pero además tiene hoy día una cuestión por la que tiene que rendir cuentas, más allá de las declaraciones. En Chile han asesinado a un oficial, a un teniente venezolano que estaba bajo refugio en territorio chileno y ha sido asesinado después de ser secuestrado, hay imágenes, y ha sido matado, y obviamente más allá de los autoridades mediatos, de lo que simplemente han detenido uno, hay una denuncia gravísima de un medio de comunicación colombiano que denuncia que la dictadura de Maduro está operando tanto en Chile como en Colombia como en otros países de América Latina, aliada con mecanismos criminales del Tren de Aragua, que es un grupo criminoso que depende de la dictadura de Venezuela y de la dictadura cubana y de los narcotraficantes. Entonces, esta afrenta a la soberanía chilena, que ha sido secuestrar y matar en territorio chileno a un refugiado venezolano, no ha sido asimilada y no Ahora, quiere ser ¿se puede, respondida por el señor presidente Boric. Esa es responsabilidad de Boric, y más allá de sus declaraciones, lo primero que tiene que hacer es dar con los autores mediatos que van a llegar a Cuba y Venezuela, que van a llegar a la dictadura de Maduro, que han asesinado a esta Ahora, persona? señor Sánchez Berzaín, ya se empieza a escuchar diversas versiones sobre la relación del gobierno de la dictadura de Venezuela con esta famosa organización criminal, el Tren de Aragua. La pregunta que uno se hace es, ¿estas son especulaciones solamente? ¿Hay indicios o se puede demostrar? ¿Cómo se puede establecer un análisis objetivo sobre esta supuesta relación? Para que usted saque sus conclusiones, tome los siguientes hechos reales. Primero, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. ¿Qué quiere decir narcoestados? Son aquellos países en los que miembros del gobierno, en uso de sus potestades legales, participan de alguna etapa del narcotráfico. En Cuba despachan droga, han sido detenidos más de 2 cargamentos en Panamá de cocaína. Cuba es el primer narcoestado que se instaló desde el trato que hizo Fidel Castro con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Suárez Gómez, y que terminó con el fusilamiento del general Ochoa y de la Guardia y otros. Ni así pudieron tapar la condición de narcoestado. Es el punto de reenvío, de reembarque de cocaína que va de Colombia, de Bolivia, y ha seguido, y hoy día es el narcoestado jefe. Venezuela, Maduro está acusado en tribunales de Estados Unidos en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de ser el jefe del cartel de los soles. Y hay 15 millones de dólares por su captura. Y es el dictador de Venezuela, se hace llamar presidente. ¿Qué más quiere? Bolivia, Evo Morales y sus 6 federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína
son el partido más importante, casi el partido único, el movimiento al socialismo, que se ha comprado una sigla de la derecha, por eso son azules, no son rojos, y que han hecho del Estado el mecanismo para incrementar la producción de cocaína y para exportarla. Bolivia protege bajo el Estado plurinacional narcotraficantes de todas partes, siendo uno de los hechos más notorios que usted puede encontrar en la prensa el encerramiento como aviador de uno de los hijos del Chapo Guzmán y el último incidente sobre un narcotraficante uruguayo que todavía sigue prófugo. Y Nicaragua lava todo eso y es centro de despacho. O sea, si estos 4 países son narcoestados, primera premisa que le he dado hechos concretos para demostrar. Segunda premisa, el narcotráfico maneja brazos de crimen organizado. Eso es clarísimo en lo que está pasando en el Ecuador, hechos concretos. Correa dejó al Ecuador como un narcoestado después de votar la DEA, después de proteger a las FARC, después de destrozar el sistema de lucha contra el narcotráfico que estaba establecido en una base especial en Manta. Y ahora que la democracia ecuatoriana, después de la transición hecha por el presidente Lenín Moreno, trata de cesar con el narcoestado, es el crimen el que ataca, el que mata, el que asesina y el que De tiene a acuerdo. ese país en ascuas. En ese escenario, y ahora va la demostración, después de haberle presentado hechos concretos, la pregunta es si el crimen ha penetrado las dictaduras o las dictaduras son las dueñas del crimen. Y la respuesta correcta es que las dictaduras operan el crimen y están utilizando el crimen como un brazo más de violencia después de utilizar el terrorismo, utilizar el narcotráfico y utilizar el terrorismo de Estado. En la década de los 60 y 70 organizaron guerrillas, después pasaron al terrorismo urbano en la Argentina, en el Uruguay, y después pasaron con esas guerrillas al manejo conjunto del narcotráfico, que permanece hasta hoy con las FARC, con el ELN en Colombia, que estuvo presente en el Perú con Sendero Luminoso, con el MDTA, y que en Bolivia domina el país con la presencia de Evo Morales y sus federaciones cocaleras. O sea, hay que tener presente que en este momento en las Américas, el crimen en cualquier expresión, el Tren de Aragua, cualquier de estos grupos, es una dependencia protegida y concertada por el sistema dictatorial que los ha convertido en un nuevo instrumento de agresión a la democracia porque pone en riesgo la seguridad colectiva, la seguridad ciudadana. Y De por acuerdo. eso son enemigos de esta gente, gente como el presidente del Ecuador que está tratando de sacar, Noboa, sacar a su país de eso, o gente como el exitoso presidente de El Salvador que ha parado las maras. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, quería preguntarle también, señor Sánchez Berzaín, por otra curiosidad, por llamarlo de alguna manera, en las Américas, ¿no? Evo Morales, en Bolivia, ha pedido elecciones primarias en el MAS para dirimir la candidatura presidencial con el presidente Arce. ¿Cómo interpretar esto? ¿Una simple disputa en, en el eje bolivariano de Bolivia, en el gobierno autoritario de Bolivia, o hay algo más, cree usted? Usted sabe que hay un viejo adagio popular que dice que mientras el gato duerme, los ratones hacen fiesta. Y en Bolivia hay un agravante a eso. El gato está en Cuba y los ratones están jugando, son Evo Morales y Arce Catacora, que además han empezado una disputa real por el botín. El botín en Bolivia se está achicando, es el botín de la corrupción que tiene que ver con el narcotráfico, el contrabando y el manejo de la importación de combustibles, de diésel, de gasolina que Bolivia importa. Los tres están conectados, porque Evo Morales con sus federaciones cocaleras produce la coca, pero necesita combustible para convertir esa coca en cocaína, necesita precursores. Y cuando produce la cocaína necesita del contrabando para meter el dinero en forma de bienes, en forma de electrodomésticos, de vehículos, de alimentos, con lo que vuelve a producir dinero para hacer girar el círculo del narcotráfico. Entonces todo eso estaba en control de Evo Morales. Pero cuando llega su delfín, Arce Catacora, al gobierno, tiene una familia creativa y hay unos hijos, un hijo que empiezan a agarrar los negocios de Evo Morales. Primero agarran parte de las aduanas y después el negocio de los combustibles y estalla la guerra.
Y ese es el combate que ahora se está viendo y Evo Morales está convencido que la única manera de tener el poder efectivo, él es hoy día el dictador en jefe, es ser también el dictador en ejercicio y quiere sacar a Arce Catacora de ahí. Y han habido varias confrontaciones tácticas que han sido incluso objeto de freno por el famoso Grupo de Puebla, que es el nuevo instrumento del socialismo del siglo XXI, de la operación castrochavista en la región, que ha viajado a Santa Cruz hace unas semanas con el pretexto de apaciguarlos y con el pretexto de hacer una figura política de este choque entre el crimen organizado, porque son miembros de la misma banda de criminales los que están peleando y va el Grupo de Puebla a decir, no, esto es política. Entonces, seguramente a las resultas de esa influencia de la presencia del Grupo de Puebla, le han dejado a Evo Morales la idea de promover una primaria, pero hay un hecho cierto, en el marco incluso de la constitución impuesta sangrientamente del Estado plurinacional, Evo Morales no puede ser candidato porque su propia constitución establece que puede ser reelecto una vez y él ha sido reelecto 2 veces. Y hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido y otra resolución del Tribunal Constitucional de la dictadura, operado obviamente por Arce Catacora, que dice lo mismo. Entonces, De esa es la acuerdo. disputa y eso va a durar, porque además con esa disputa eh, crean una cortina de humo que evita ver que en Bolivia hoy día no hay dólares, que Bolivia es un narcoestado, que en Bolivia hay más de 300 presos políticos, que en Bolivia no hay libertad de prensa y una cantidad de características de la dictadura la De acuerdo. disimulan con esta supuesta lucha por la candidatura de una democracia que no existe. De acuerdo, señor Sánchez Berzaña. Ahora, finalmente quiero preguntarle, el famoso eje bolivariano, digamos, ha demostrado en los últimos años, llegó un momento en que prácticamente pintaron de rojo todo el continente, ¿no? Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, parecía ya un color homogéneo para toda la región, pero llegan al gobierno y demuestran una incapacidad, una ineficacia, son destructores de gobierno. Bueno, eso está pasando en Colombia, está pasando en Chile, ha pasado en Perú, ¿no? Los milagros, estos tres países, milagros económicos, carambas, o casi sumergidos en la recesión, ¿no? Entonces, todo indica que el ciclo de izquierda que hemos vivido en la región va a culminar en las próximas elecciones. En Chile parece imposible que gane la izquierda, en Perú también, aunque hay algunos sectores progresistas que dicen lo contrario. En Colombia algo parecido va a suceder. Se Pareciera que van a acabar los gobiernos paradictatoriales, señor Ponce. Por más que gane en México este año la candidata López Obrador, ella no va a poder seguir siendo la trabiliaria gobernante que es hoy día López Obrador, que le compra piedras a Cuba, que condecora a Maduro y a Díaz Canel, que contrata médicos esclavos cubanos y que les regala dinero a Cuba y sostiene a Venezuela. No va a poder seguir siendo eso, va a cambiar. En Chile y en Colombia, en el momento de las elecciones, van a perder estrepitosamente las elecciones y Lula va a dejar al Brasil en un estado de tal desastre que hay que ver si termina su mandato presidencial, porque ya está destrozando la economía después de un año y meses porque se ha puesto de gobierno, porque se ha puesto totalmente al servicio de las dictaduras. No hay duda que los gobiernos paradictatoriales se van a extinguir, pero las dictaduras están sobreviviendo. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y de ahí que el tema en el que hay que concentrarse, que es un tema en el que tuvimos ayer un foro muy importante en el Inter-American Institute for Democracy, es la terminación de la dictadura de Cuba. Cuba ya, está en un estado calamitoso de hambre y el hecho es que hay que dar libertad al pueblo y un camino a la democracia para rescatar al pueblo. No se puede dar ayuda a la dictadura para que con esa déjeme ayuda. preguntarle sobre eso, señor Sánchez Bersay. Todos sabemos lo que pasa en Cuba. El pueblo se rebela, los presos políticos. Lo mismo sucede en Venezuela. Pero está quedando claro que las medidas diplomáticas, las sanciones económicas,
o cualquier medida que el mundo democrático institucional desarrolle no es una alternativa. Son alternativas si se hacen bien. ¿Sabe? Las famosas sanciones a Venezuela prácticamente han desaparecido con los acuerdos de Barbados. Dice que las van a imponer el 18 de abril si no se corrige el proceso criminoso que llaman proceso electoral. En el tema de Cuba, lo que ellos llaman el bloqueo no existe. Uno de los vendedores más importantes de productos, entre ellos comida, es Estados Unidos. Lo único que tienen que hacer es pagar al contado. Y lo que pasa es que se les ha acabado el dinero. Entonces, hay 28 países, y esta es una de las revelaciones del foro de ayer, que sostienen económicamente a la dictadura cubana. Son los 27 países de la Unión Europea y Canadá. Y vamos a hacer un foro, un trabajo sobre el particular, porque más allá de las sanciones hay países que están sosteniendo esa dictadura que mata, que encarcela, y lo están haciendo con dinero de votantes democráticos europeos y canadienses. Se dice que son 11.000 millones de dólares que al año, ya sea por vía de ayuda, de cooperación, de préstamos o cualquier otra figura, que se está mandando de parte de estos 28 países a la dictadura cubana. Eso es lo que tiene que cesar. Y por eso en el foro de ayer, que era el título, ¿qué podemos hacer para el pueblo de Cuba? ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Es que han salido ideas muy importantes que van desde poner en evidencia a la gente, a los países, gobiernos que sostienen esa dictadura, poner en evidencia la necesidad de que el mundo libre le tiene que dar internet al pueblo cubano para que deje de ser un esclavo de la comunicación hoy día controlada por esa dictadura, hasta la posibilidad que se dice que el pueblo cubano está trabajando de un paro general o una huelga indefinida contra la dictadura. De acuerdo, señor Sánchez Berzaín, infinitamente agradecido por estas declaraciones, por este análisis. Y bueno, acá cada uno desde su lugar, desde su actividad, debe aportar un granito de arena para que nuestras Américas sean libres, como siempre debieron ser. Solo Gracias. objetividad, señor Ponce, solo mirar la realidad. Hay que cortar, hay que frenar la narrativa falsificada, las mentiras que estas dictaduras venden. Solo objetividad. Y De por eso acuerdo. lo felicito por su programa, porque permite mostrar la realidad de las cosas que toda la gente que tiene hoy una lluvia de información puede constatar muy fácilmente. Así es, señor Sánchez Berzaín, infinitamente Encantado, agradecido y seguiremos hablando como siempre. Bien, encantado. amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.